Bueno, hola chicos y chicas, entonces, ya que hemos visto ciertas clasificaciones de los ángulos, ya vimos los ángulos que dependen de su apertura, también trabajamos los ángulos que se clasifican dependiendo su posición, entonces, pues de eso de la posición dependía de cómo estuviera ubicado uno tras otro, ¿no? Ahora vamos a ver los ángulos que se clasifican según su suma, ¿listo? Entonces en ello nos vamos a encontrar dos tipos de ángulos, los cuales van a ser. El primero va a ser el ángulo complementario, ángulos complementarios. Entonces, ángulos complementarios. Entonces, dichos ángulos son aquellos que se forman al sumarse y dan 90 grados. Entonces, es aquellos que son al sumarse o sumados, dan 90 grados. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué tipo de ángulos complementarios podrían ser? Por ejemplo, si tenemos un ángulo de 30 grados y tenemos otro de 60 grados, eso quiere decir que al tener estos dos, a juntarlos y al sumarlos, pues vamos a tener un ángulo complementario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a dar 90 grados. Entonces, todos los ángulos que sumamos nos den 90 grados van a ser complementarios. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Listo? Entonces, yo acá tengo mi transportador digital. Ustedes ya lo conocen. Entonces, lo voy a poner acá de tal manera en el que el 0 esté a la derecha y el 180 al otro lado. ¿Listo? Entonces, lo voy a chiquitar un poquito. Por acá. Entonces, voy a realizar, pues, mi angulito. Entonces, digamos que yo tengo 90 grados, ya sabemos que es un ángulo recto completamente. Entonces, digamos que yo tuviera este acá con este acá, ¿sí? Una línea totalmente, dos líneas totalmente perpendiculares que se cruzan en un vértice. Pues vamos a tener acá 90 grados, ¿no? Vamos a comprobarlo con nuestro transportador. Entonces, si lo ubicamos acá en 0, eso ahí más o menos está en 0, nos damos cuenta que apunta directamente a 90 grados. ¿Listo? Recuerden que estamos utilizando los numeritos de abajo, los que van aumentando. Entonces 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ahora, yo de acá podría sacarle un angulito cualquiera. ¿Sí? Digamos así. Entonces yo ya sé que geométricamente yo sé que la suma de esos dos ángulos diferentes, digamos acá el ángulo alfa y por el otro lado este ángulo beta, pues al sumarse geométricamente vemos cómo forman un ángulo recto, ¿no? Pero entonces vamos a ver si con las métricas pues también pues debería comportarse de la misma forma. Para ello pues voy a agrandar un poquito acá mi transportador como para que podamos evidenciar un poco mejor. Listo. Entonces, acá tenemos que nuestro ángulo alfa, que va a ser este rojito, tiene una medida de 55 grados. ¿Sí? Tiene una medida de 55 grados. Ahora, si yo quiero medir si yo quiero ver la medida de mi otro ángulo beta, lo que debo hacer va a ser volver a reacomodar mi transportador. Para reacomodarlo, entonces si me doy cuenta, esta apertura ya se da de forma diferente, ¿cierto? Si ven que este ángulo que va hacia arribita, la apertura es al sentido contrario, o sea, ya no lo podemos medir. Bueno, acá estaba nuestro 0, nuestro punto de referencia, y veíamos que acá, bueno, lo que medía, ¿no? Los 55 grados. Entonces, para medir esta apertura de este ángulo, ¿yo qué voy a hacer? Debo ubicar, si se dan cuenta, esta apertura se da de acá a acá. ¿Sí ven? De acá a acá se da la apertura, es la dirección. Entonces, eso quiere decir que ¿dónde empieza? Pues empieza acá. Acá debo ubicar mi 0. Entonces, voy a acomodar mi transportador de tal manera que me quede el 0 allá. Eso, ahí está. Listo. Ahí está mi 0. Y ya respecto a esto, pues yo puedo medir acá. Acá va a ser 10, 20, 30, 35 grados aproximadamente mide este angulito. ¿Sí? 35 grados. Recuerden, cambiamos como este ángulo de acá, el azulito, beta, está abriendo de acá hacia allá. Entonces, por eso este punto de referencia va a ser mi 0. ¿Listo? A diferencia de este de acá, miren que este sí se abría era hacia allá. ¿Sí ven? Acá estaba el 0 y se abría hacia allá. Acá tiene el 0 y se abre hacia acá. Entonces, por eso acomodamos nuestro transportador de tal manera que el 0 me queda apuntando al 0. ¿Listo?
Ahora, vamos a ver si, pues ya habíamos visto que geométricamente, pues claro, la suma de estos dos me da un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Pues geométricamente lo es así. Vamos a ver si matemáticamente es así. Entonces ya sabríamos que alfa más beta debe ser 90 grados. Si alfa mide 55 grados y beta mide 35 grados, vamos a ver, al realizar esa operación, efectivamente me dan 90 grados. Entonces, cada vez que yo formo dos ángulos, me forman un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, pues lo que voy a obtener va a ser un ángulo complementario. ¿Listo? Eso por esta parte. Listo, ahora vamos a revisar los otros ángulos que son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que, al ser sumados, me dan un ángulo de 180 grados. ¿Listo? Un poco parecido a los par lineales, pero recordemos que los par lineales se forman solamente entre dos ángulos. La diferencia es que acá podríamos formar, igual que con el complementario. No quiere decir que solamente son dos ángulos formados, sino que todos los ángulos que estén involucrados, pues me den 90 grados, ¿no? En el caso de los complementarios. Acá en el suplementario la idea es que todos los ángulos que estén involucrados me den 180. Entonces, como así? Ya sabemos que un ángulo de 180 grados, pues va a ser un ángulo llano, ¿cierto? Sobre la recta. Pero entonces este se podría estar formando por diferentes angulitos acá. Voy a ponerle uno acá, le voy a poner otro acá y le voy a poner otro acá. ¿Listo? Este los voy a llamar alfa, este va a ser beta, este va a ser phi. ¿Listo? Y finalmente este de acá va a ser tita. ¿Listo? Vamos a medir si realmente pues nosotros ya acá vemos que geométricamente sí, la suma de esos ángulos me están formando un ángulo de 180 grados. Sí, finalmente, o sea, este ángulo de acá, chuto, este complemento va a ser de 180 grados. Pero entonces vamos a comprobarlo matemáticamente. Para eso necesitamos de la ayuda de nuestro amigo el transportador. Entonces me voy a volver a por él. ¿Listo? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que debemos tener en cuenta la dirección de apertura que tiene mi ángulo. Entonces voy a empezar por tita. Ay, pero este no está funcionando porque no está el transparente. Al parecer ya con esto me va a funcionar mucho mejor. A ver. Bueno, por alguna razón acá no me está funcionando el transportador digital, o sea, no se está poniendo transparente. Cosas que pasan. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo como al ojímetro, ¿no? Bueno, acá más o menos está mi punto central, entonces yo lo pongo acá en 0 y voy a medir aproximadamente en dónde me casa. Entonces acá aproximadamente tiene 30 grados, ¿no? Este angulito de acá tiene 30 grados. ¿Listo? Ahora voy a tratar de medir phi. Entonces ya saben que la apertura pues va a ser esta. La apertura va a ser hacia allá, entonces el 0 debe ir justo acá, ¿no? Entonces lo voy a ir moviendo, el 0 va justo como más o menos acá. Bueno, esto se complicó un poquito porque el transportador no se me está haciendo transparente, entonces no tengo forma de ver si lo estoy poniendo sobre la medida. Pero entonces, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más aproximado posible. Por favor, ustedes intenten hacerlo desde sus casas. Posiblemente la suma de estas medidas no me dé 180, pues en la medida que no se está pudiendo hacer lo más exacto posible. Entonces, este de acá, según esto, mide 20 grados. Lo que les digo, este está un poco incierto, pues por la cuestión del transportador. Vamos a medir beta, entonces vamos a fijar el 0 en la otra patica. ¿Listo? Y esto mide aproximadamente
Bueno, eso está bastante incierto. Acá lo estoy, la idea es que siempre pongan el centro en la mitad, ¿no? Yo lo voy girando, pero el centro es el mismo, comparten el mismo vértice. Recuerden que yo estoy acá teniendo problemas técnicos, entonces esto no me va a dar muy certero que digamos. Listo, entonces ahí traté de hacer las medidas un poco lo más cercano posible. Recuerden que el punto es, siempre el centro va a ir en el centro, es comparten el mismo vértice. Lo que vamos a ir moviendo va a ser el transportador de la manera en la que el cero siempre nos quede en el punto en el que empieza a abrir nuestro ángulo. ¿Listo? Pues hay una medida más o menos somera que hice. Me dio esa cantidad de valores, eso quiere decir que si yo lo sumo me debería dar 180. Entonces vamos a sumarlo, 70 más 60 más 20 más 30. Eso nos va a dar, a ver, 70 más 60 más 20 más 30 nos da efectivamente 180. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos hacer. Que la suma de los ángulos me den o 180 para que sean suplementarios o 90 para que sean complementarios. Les pido disculpas en este último ejercicio que no pude hacer las medidas con certeza por cuestiones, digamos, técnicas de mi transportador, pero ya que ustedes tienen la herramienta en físico, va a ser muchísimo más sencillo realizar este tipo de medidas. ¿Listo?